de Chile. Tenemos a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. A ver si podemos partir con un comentario sobre esto. Ministra, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, efectivamente, Carola, como tú señalas, el gremio de las manipuladoras de alimentos es por más del 99% femenino. Para la gente que no sabe, existen normas de inocuidad alimentaria, es decir, de cierta higiene y manejo de los alimentos que se entregan a los niños y niñas en los recintos que cuentan con la alimentación JUNAEV, y también está normado para los colegios que entregan alimentación. Y al ser un trabajo que no tiene requerimiento profesional, efectivamente por la segregación ocupacional lo ocupan mayoritariamente mujeres. Ellas tienen una larga demanda tanto de ser consideradas dentro de la comunidad escolar, algo que se ha ido trabajando con los años, como también respecto a la tercerización de esta función. Ahí lo que respecta a decir de mi parte es que desde hace más de 2 años que hace 2 años JUNAEV está renegociando y cambiando la calidad de las licitaciones. Ahí se referían principalmente a lo de la calidad de la fruta. Por ejemplo, hay acuerdos nuevos con el Ministerio de Agricultura para, por ejemplo, promocionar la compra de la venta regional de fruta y hortaliza, porque llegan en mejor ellas estado. tienen una petición súper concreta, que es que JUNAEV se haga cargo de la deuda que tiene la empresa Las Lagunas que prestaba el servicio. Aquí yo lo que veo es un conflicto que es sindical con una empresa mandante del Estado. Ahora, evidentemente cualquier empresa que tercerice este servicios al Estado tiene boletas de garantía, como corresponde, porque de esa forma el Estado puede fiscalizar que se cumplan las tareas. Lo que yo revisaría, porque no conozco el caso en particular de esta empresa, es si efectivamente es la boleta de garantía o es la empresa la que está evadiendo su responsabilidad de finiquito, porque son trabajadoras de la empresa. Y lo último sobre esto, ministra, la forma de protestar cortando varios puntos simultáneos en la capital, impidiendo el paso de las personas. Bueno, me parece que, tal como ellas señalaban, decían que era la única forma de visibilizar que tenían. Yo creo que de todas formas tienen una reunión con la autoridad a mediodía, y por lo tanto esperaría que no... Es que yo soy de allá, así que sé lo que significa un corte en el 14 de la Florida. Sí. Y en varios puntos. Impacta en La Granja, en Puente Alto, en La Florida, incluso en La Pintana, por las que vienen de Vespucio. Por eso, hablamos del principio. Uno entiende y empatiza con la precariedad de estas mujeres que están exigiendo algo justo, ¿cierto? Pero en el fondo hay que marcar una posición respecto de este tipo de medidas de fuerza. Yo esperaría que por eso avanzáramos en negociación multinivel, porque precisamente permite que trabajadoras como ellas, que tienen pocas herramientas de negociación con la empresa, tengan herramientas institucionalizadas. Pero el bloqueo de calles es aceptable en medio de una negociación, que no, esto no es una negociación, de una demanda sindical. Evidentemente no es una negociación porque no hay una negociación colectiva. Sí. Pero ¿es aceptable? ¿Ah? ¿Es aceptable el corte de calle? A mí me parece que no debiera ocurrir y esperaría que se mantuvieran en el perímetro, que no corta. Estamos conversando con la ministra Antonia Orellana, ministra del Ministerio de la Mujer. Bueno, hay un montón de cosas que han, de alguna manera, han generado una situación de presencia muy cercana a raíz de situaciones particulares que han pasado. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la situación de abuso a menores, se ha agudizado con todo lo que ha sido este juicio denominado el caso Macaya. Desde ese punto de vista, ¿hay algo que se pueda obtener, ministra, como resultado de este caso, fuera de la sentencia ya que ha sido establecida? ¿De qué manera un símbolo de este tipo puede generar una situación que de alguna manera sea más difícil de repetir o incluso prevenga situaciones abusivas como las que ocurrieron? Bueno, efectivamente, en Chile hay más de 40.000 denuncias anuales de abuso sexual infantil. ¿40.000? Sí. La tasa ha ido subiendo. Ha ido subiendo porque esto era algo que antes se tomaba como el secreto de familia, sí, el tío molestoso, esto es un secreto entre tú y yo, y todo otro tipo de frases que ocupan los abusadores de menores para
ejercer una presión sobre las víctimas. Efectivamente, cuando casos de este tipo se mediatizan, se ven alzas en las consultas respecto a las preguntas de, oye, ¿esto es o no es? Respecto a las denuncias también. ¿Por qué? Porque ocurre un fenómeno que es denominado como develación en la literatura experta, que significa el momento en que la víctima desbloquea o entiende la situación de la que fue víctima y le puede poner un nombre, abuso. Cuando yo veo, ¿cierto? Imagínate 40.000 denuncias al año, tú estás escuchando este programa, probablemente hay alguien, solo por estadística, que está escuchando en este momento el programa y que puede darse cuenta de que no es normal que un abuelo toque de esa forma a sus nietas y se detone el recuerdo. Y en ese sentido, ese momento es conocido como develación. Efectivamente, cuando se mediatizan, casos de abuso, de violencia sexual, aumentan las consultas, al menos respecto al tema, las visitas, las búsquedas, porque se detonan estas experiencias, estos recuerdos, y en ese sentido a mí me parece que es muy lamentable la forma, lo siento, pero no puedo dejar de decirlo, mi institución no es la encargada de velar respecto al bienestar de los niños y niñas. Nosotras trabajamos con mujeres mayores de 18 años, de hecho, pero nos toca ver muchas mujeres mayores de 18 años que fueron víctimas. Y existe una forma que yo creo que es muy inadecuada en el tono de la entrevista que dio ayer el senador Macaya, Mesa Central. porque me parece desolador para una niña, un niño que está viendo esa entrevista en que ve que una autoridad de la República habla de imágenes tomadas sin consentimiento. Estamos hablando de prueba que fue validada por el tribunal, en la que una niña, para que le creyeran, grabó lo que le pasaba a su hermana, porque a ella también le había pasado. Demos un poco de contexto, estamos con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hablamos de una entrevista que dio en Canal 13 ayer Javier Macaya, que es senador, que es presidente de la UDI y que sigue creyendo en la inocencia de su padre, dice, llama a la comprensión de la dificultad que puede tener una cuestión así, habla de que todo este caso partió a raíz de un video editado, que fue grabado sin consentimiento, pero de todos modos dice respetar la sentencia judicial. Y hay quienes consideran que esta postura, ministra, hace incompatible que él siga siendo presidente del partido, por ejemplo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que esa es una decisión que tiene que tomar la propia Unión Demócrata Independiente. No me atrevería a decir qué es lo que tienen que hacer. Yo quiero decirlo desde la perspectiva institucional y de la responsabilidad que tenemos quienes ocupamos cargos públicos, de dar señales de cuidado. ¿Qué señal le estamos dando a niñas y niños que escuchan cuando nos referimos así respecto a un caso que ya tiene una sentencia? Puede que no sea una sentencia ejecutoriada. Está bien, puede que falten recursos incluso al respecto, pero ¿qué señal se le está dando en un país donde hay más de 40.000 denuncias anuales? ¿Se está dando una señal de confianza en el sistema de a ti te van a cuidar si tú denuncias? No. ¿Es una señal de impunidad la declaración del senador Macaya? Es una señal de desprotección a las víctimas, a mí me parece, y que muestra demasiado gráficamente todo lo que tienen que enfrentar quienes denuncian abuso sexual, en especial los niños y niñas que tienen que cargar además con el costo de que se les diga que ellas están destruyendo a la familia, cuando la responsabilidad de aquello es única y exclusivamente del perpetrador. Me refiero también a la señal respecto a quienes pueden jugar un rol esencial, que somos los adultos. Todos los adultos en algún momento de nuestras vidas podemos ser esa persona que cuide, esa persona que detecte, esa persona que oriente, que acoja. Ahora, ahí hay un punto, ministra, que yo creo que es tremendamente importante cuando pasan cosas como, por ejemplo, una sentencia. Cuando pasa una sentencia, que es una sentencia apreciable, 100 años, 6 años, cuando pasan ese tipo de cosas, una de las primeras reacciones que creo que mucha gente tiene es, oye, denunciar lo que me pasó tiene resultado. Porque el problema es la inversa. La inversa es, no me meto a demandar ni a nada porque no me van a creer o no me van a pescar, tienen mucho poder el infractor y por lo tanto me quedo callado. Pero cuando se ve que hay resultado, yo supondría que
se baja el nivel de aprehensión respecto de la posibilidad de que haya justicia en este tipo de situación y eventualmente llega mucha más gente a denunciar. Bueno, efectivamente ha habido grandes avances. La entrevista videograbada para casos de abuso sexual infantil, que se implementa ya hace varios años en nuestro país, a mí me ha tocado visitar las salas de familia de las comisarías, que son en las que tradicionalmente se denunciaba violencia intrafamiliar, pero ahora además se incorpora normalmente en la más chiquitita el espacio donde se hace la entrevista videograbada. Se hace un gran esfuerzo por no revictimizar. También tenemos desde 2019 la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Eso quiere decir que las personas que denuncian, o que sufrieron, más bien, que sufrieron delitos de violencia sexual infantil posterior al 2019, no es retroactiva, tienen derecho al tiempo. Es decir, no les corre el plazo de prescripción que precisamente se aplicó en este caso por haber sido hechos ocurridos en dos de los casos de este juicio Antes del 2019. 2019. Pero efectivamente hay señales de confianza y cuidado que es necesario seguir dando. Y yo a eso apunto. Las autoridades tenemos una obligación que es más alta que el estándar de la ley. No, Eso- o sea, Y en ese sentido, Y en ese sentido, así debiera ser. digamos. así debiera, no, así está asentado en la jurisprudencia, Sí. ¿cierto? Que las cosas se agravan cuando una es autoridad. Y en ese sentido, a mí me parece que una persona que tiene una vocería tan importante a la que muchos niños y niñas podrían estar escuchando un domingo en la mañana, muchos adultos y adultas que son quizás profesores, tíos, tías, que pueden ser agentes del cuidado en una situación de abuso sexual infantil, es lamentablemente, no puedo dejar de decirlo, es una muy mala declaración que muestra cero comprensión del problema y que intenta enfocarse en enfocar esto como una situación familiar. Esto no es una situación familiar, esto no es un secreto de familia, esto no es la ropa sucia se lava en casa, esto es un delito penal que debe ser perseguido penalmente. estamos conversando con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Cambiemos de tema, ministra. La Contraloría aprobó el reglamento de la ley Carin, que fue publicada en enero de este año y que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en lo que tiene que ver con prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo, ¿cierto? Esto empieza a regir entonces el 1 de agosto y se han generado algunas dudas respecto de cómo va a impactar esta cuestión, que fue aprobada prácticamente sin negativas de ningún parlamentario, por lo menos en la Cámara de Diputados, en las relaciones en el trabajo. ¿Qué le diría usted a quienes tienen aprensiones respecto de lo que va a permitir la ley Carin? Yo creo que de hecho uno de los grandes focos de la ley Carin es la prevención. ¿Por qué? Porque obliga a que cada empleador realice un protocolo y ese protocolo debe ser conversado con las y los trabajadores y por lo tanto obliga a que en el entorno laboral exista una conversación que tiene efectos preventivos. Creo que han salido bastante distorsiones como estas son las 20 cosas que no vas a poder hacer con la ley Carin, que me parece que más bien son inexactas. Invito a que las y los empleadores y trabajadores revisen en la página de la Suceso con ese todo, .cl, donde está digamos, la resolución de la Suceso que orienta a los empleadores y los trabajadores, que es mucho más clara. Estamos realizando capacitaciones y afortunadamente hemos tenido mucha buena respuesta. Se habla mucho de quienes tienen miedo, pero por ejemplo hay muy buenas experiencias en grandes y en pequeñas empresas. Tenemos por ejemplo una minera gigante, TEC, una minera realmente muy grande, que empezó a trabajar esto ya hace 3 años como parte de su estrategia de inclusión, porque cuesta mucho que las mujeres entren en la minería, ¿cierto? Sí. Y el acoso es uno de esos temas. Y, por ejemplo, ya lo tienen integrado los episodios de discriminación, acoso laboral, violencia en el trabajo como episodios que vulneran la cadena de prevención de riesgo. Entonces está toda la unidad comprometida con aquello porque eso afecta los resultados de la unidad. O, por ejemplo, empresas como Aceros de Renca, que es chiquitita, una empresa local, pero que ya lo tienen incorporado en el diálogo. Entonces yo creo que es un avance, hay un desafío muy grande que tiene que ver con estar a la altura del desafío que implica poner nuevos estándares y posibilidades de denuncia, y ahí yo creo que una de las realmente más significativas va a ser, uno, la inclusión del entorno digital
¿Ya? como espacio laboral, Ujú. porque evidentemente se ha digitalizado todo el entorno de las instrucciones, Sí. la intermediación con el empleador, y en segundo lugar, en la categoría de violencia laboral. Y esto lo digo como ministra de la Mujer porque efectivamente la mayoría de las mujeres se desempeña en áreas que tienen que ver con el sector servicios a tercero, y por lo tanto interactúan mucho con clientes, en el servicio Correcto. público, con la ventanilla, y ahí se crea la nueva categoría de violencia laboral en la que se sufre por estar en el puesto de trabajo o realizando funciones relacionadas al trabajo, violencia por parte de un tercero que no necesariamente es parte de la empresa. Correcto. Clientes, Perfecto. el otro día estaba en Osorno, no en Osorno, en Valdivia, con muchas recientemente ex universitarias, una ciudad universitaria, y les decía cuántas fueron meseras, y entendieron perfectamente a qué iba la norma. Entonces yo creo que ahí se abre también un espacio de protección laboral que es Ministra, muy interesante. ¿y no le preocupa que la falsa denuncia quede sin sanción en esta nueva ley? La falsa denuncia tiene sanción A ver, ¿cómo es? en cualquier delito. y Ya, en pero cualquier no está falta. contenido dentro del cuerpo de la ley, No, Karim. porque es un principio general. Perfecto. O sea, si de la existe ley. una falsa denuncia, se puede recurrir. Existen las ¿No posibilidades de debiera demanda haber civil. quedado incorporado en el mismo cuerpo de la ley? Se lo pregunto porque puede desacreditar el propio peso y el impacto de esta ley el que se abra la puerta eventualmente, que son los casos minoritarios, pero existen y pueden ser muy dañinos para las personas. Una falsa denuncia que finalmente queda en nada, solo en el daño a la honra de la persona imputada, digamos. ¿No hubiese sido más robusto que quedara contemplado en el cuerpo de la ley? No, ¿Por porque qué? es un principio general de toda ley, en que una falsa denuncia de cualquier delito, de cualquier Sí, falta, eso. está grabada. Se graba por una parte en el propio juicio, en el propio proceso. Por ejemplo, cuando se dice paga las costas del juicio, y también O en sea, la eso está en el Código Penal, no es necesario, no y era en, necesario. y en la mayoría de los códigos, esto no es código penal, Esto es Código del Trabajo. esto es Código del Trabajo. Y también en el Código del Trabajo las costas del juicio también se pagan en tribunales Perfecto, laborales. también está contemplado ahí. Y Ministra. por otro lado, que es que tú tienes que pagar los honorarios del abogado que tuvo que ocupar la persona falsamente acusada. Y por otro lado, la posibilidad de la demanda civil por parte de quien, como tú señalas, son delitos un poco antiguos, pero el delito de injurias y calumnias. Pero me parece que la verdad no comparto el foco de, en un país con tantos problemas de impunidad, en el acoso sexual, la discriminación, la violencia en el trabajo, el foco sea en la falsa denuncia. De hecho, esto lo dialogamos con los senadores y senadoras durante esto. Es muy llamativo que cuando se trata de delitos de este tipo o de faltas de este tipo, al tiro salga la duda respecto a la falsa denuncia, y no cuando hablamos, por ejemplo, de delitos de secuestro. A mí ya no digo que no estén ocurriendo, pero cada vez que hay un secuestro de una mujer, a mí me saltan en medios una denuncia, ya salió la ministra a hablar o no, y después resulta que era una persona que había falseado la información. Pero cuando se trata de delitos que afectan especialmente a mujeres, lamentablemente el foco se pone en la Ministra, falsa denuncia. Quiero llevarla a otra novedad que pasó, que es esta nueva propuesta de equidad salarial que el gobierno dice. Y le quiero preguntar primero sobre el caso inverso. No cuando no se da la equidad salarial, sino que hay muchas empresas que usted conozca que tienen efectivamente equidad salarial. ¿O este es un problema tan tremendamente amplio, generalizado, que es como un estándar cultural nomás? Me está metiendo en problemas con el sector privado, pero la verdad es que la mayoría de las ¿Usted cree empresas que no los quiere, como dijo el presidente? ¿Qué? ¿Que la empresa privada no los quiere, no nos quieren? Ah, no, yo no tengo ningún problema con la empresa privada, trabajamos súper bien, tenemos unas muy buenas mesas público-privadas de pesca, de minería, de construcción. Difiere ahí el presidente. De Entonces. hecho, ahora a las 11 vamos a lanzar el sello Chile Cuida para empresas, Ajá. en la cual el sector privado va a poder hacerse parte del sistema integral de cuidados Chile Cuida, a través del reconocimiento del tiempo y el favorecer la atención de las personas cuidadoras. Así que Ya. aproveché de pasar el comercial. Vamos a la igualdad. Pero Bien. respecto a la ley de equidad salarial, las empresas que tienen más normas de equidad salarial, la verdad, o que tienen más en práctica, esto la verdad son empresas que son filiales de empresas externas al país. Ujú. ¿Por qué? Porque esto está normado en su país Claro, sede, en sus legislaciones. en sus legislaciones locales. ¿Cuál es el escenario que tenemos en Chile? Y esto es bien desolador para cuando nosotros decimos,
chiquillas, fórmense, especialícense, es que tenemos un 25% de brecha salarial y mientras más especializadas están las mujeres, es decir, esto se agrava cuando tienen postdoctorado y toda la cuestión, es un 30%. Y aquí quiero explicar que equidad salarial no significa que cualquier cosa se va a tener que pagar igual. Cuando hablamos de la brecha salarial, de hecho, la última premio Nobel, Claudia Goldin, estudió específicamente esta área, se trata de ir aislando factores por los cuales los sueldos son distintos. Entonces tú vas aislando factores. Formación, tienen la misma formación. Años de experiencia, misma años de experiencia en cargos similares. Y de repente, sueldo distinto. Y esta norma, esta indicación a un proyecto que es de las diputadas Gael Jomans y la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, además de otras muchas mociones, Jaime Araya me viene a la cabeza, pero se me va a quedar alguien afuera porque ha sido un tema ampliamente tratado, es que la norma que promulgó la presidenta Bachelet de igualdad de remuneraciones, lo que decía era a igual trabajo, igual salario. Lo cual desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo no es necesariamente correcto, porque existe algo que se llama en las empresas y en cualquier institución laboral la segregación ocupacional, que es que incluso ocupando el mismo puesto, mujeres y hombres por factores culturales realizan distintas tareas. Pongo el ejemplo más cachetón posible, un bufet de abogados. En un bufet de abogados, 2 abogados, un hombre y una mujer. Similar experiencia, los dos vienen de una súper top escuela, entraron de chicos a este buffet, procuraron, qué sé yo, todas las etapas y ahora son socio y socia. ¿Cierto? Pero cuando llega un caso relevante, hay segregación ocupacional incluso en lo más alto. Y eso chorrea en todas las áreas laborales. ¿Por qué? Porque va a ser estadísticamente la mujer la que realice todo el trabajo de preparación de la negociación, toda la parte interna de preparación de los datos, y va a ser el abogado hombre, estos son datos de segregación ocupacional, el que va a presentar, va a cerrar, el que va a litigar. el que va a decir, como dicen los gringos, el seal the deal, ¿cierto? El que va a llegar al acuerdo con la contraparte o con el cliente. Y por lo tanto no son las mismas tareas. Las mujeres y hombres no ocupamos las mismas tareas, no hacemos las mismas tareas. Ya, ¿y el proyecto qué busca en este Señala sentido? que trabajo de igual valor. Ya. Es decir, no apunta a qué es lo que hacemos, porque efectivamente hay una diversidad en las aptitudes. ¿Y quién define el calcula? valor? Claro, define el valor ahí. Precisamente esa es una de las gracias, porque tenemos muchas referencias internacionales en las cuales se puede calcular cuánto fue lo que se produjo de determinada acción. O sea, lo realizamos para muchas métricas de contador-auditor, lo podemos realizar para saber cuánto produjo una acción. Y por lo tanto, sí, las funciones que se desempeñan en tal puesto, que además se tienen que cumplir, tienen que ser las que están en el contrato de trabajo, paso el recuerdo, están produciendo el mismo valor y por lo tanto deben ser producidas, o sea, deben ser remuneradas de la misma forma. Esto obliga también a normas de transparencia en la propuesta a las empresas para que exhiban sus brechas. Perfecto, para que las sinceren en el fondo. Claro, lo que como cultura corporativa se llama como el comply or explain, que es que en el fondo se apunta un poquito al ponerse rojo en las empresas que tienen más brecha, porque hay un costo reputacional ahí. Ya, eso con el proyecto de equidad salarial. Nos tenemos que ir porque son las 8 de la mañana con 9 minutos. Hemos estado conversando con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Me puntualizan algo respecto del caso Macaya, que es que ha quedado en el juicio expuesto que no hay nietas denunciantes, sino que quien graba el video es una persona ajena a la familia, una tercera persona. A propósito de que usted dijo que había sido una de las nietas la que graba a la otra nieta siendo eventualmente abusada. Quien le habla a una persona con acceso a la carpeta, cuestión que yo no tengo, porque los juicios de abuso sexual infantil son causas reservadas y por lo tanto yo me guardaría de responder respecto a la carpeta investigativa porque yo Pero no usted tengo hizo una acceso a ello. afirmación. Es lo que se ha conocido públicamente. Pero efectivamente, si hay un video en el que se ocupa como prueba en un tribunal para probar abuso sexual infantil, el foco
debe estar en que fue obtenido sin consentimiento o que es un medio probatorio a uno de los delitos más graves de nuestro Código Penal. Claro, porque lo que hace ayer el presidente de la UDI es como poner en duda esa prueba. Pero es distinto a que haya una nieta denunciante a que si no él la quiere- haya, digamos, si- que es por lo que mismo, quedó el senador, constancia en el juicio. el senador puede poner en duda la prueba que quiera, pero esto se ve en tribunales. Y por eso es Pero yo le efectivamente pregunto tan respecto grave de su declaración. Usted dijo que una nieta había grabado a la otra nieta siendo abusada. Esa es la información que ha sido de conocimiento público, por eso no me Pero no atrevería. siempre la información de conocimiento público es... Sí, porque es correcto que yo es solo verídica. tenga la información de conocimiento público, porque yo no debería por qué tener acceso a la carpeta. Está bien, pero si no tiene acceso a la carpeta, le parece... Estamos hablando de un tema re delicado, ¿cierto? Ujú. Y puede haber incluso revictimización de estas niñas, de estas menores de edad. Me parece que la mayor revictimización posible es tratar esto como un asunto familiar, es un delito. Sí, pero usted afirmó algo Ujú. que según la carpeta no es efectivo. Entonces tendría que pedir las disculpas correspondientes Ok. si se me lo menciona. Ya, Ok. Pero no voy a entrar en un suma, no voy a entrar en un debate mediado por alguien que escribió para corregir por WhatsApp respecto de antecedentes que Sí, yo no no, corresponden. pero raya para los la periodistas suma. en general, cuando hacemos este tipo de precisiones es porque confiamos en las fuentes que nos están proporcionando la información y en este caso es una persona que tiene acceso a la carpeta. Por digamos. supuesto, por y eso le por lo hago tanto puede la ser puntualización. por lo tanto puede ser una parte interesada. No, pero, Sí, pero es mejor, digamos, remitirse a lo que, o sea, lo que hay que hacer es remitirse a lo que establecen los juicios Lo que y a establece lo que el juicio- dicen las redes sociales. y a lo que ¿o no? no estoy hablando en base a redes Es que usted sociales, dice información Carolina. pública y hay mucha gente que se ha hecho eco. Yo no estoy. Aquí hay un proceso que terminó con una condena. ¿ah? Por lo mismo, y Pero hay yo un creo video, que es importante el tema y de hay las un video que puntualizaciones. fue utilizado como medio probatorio. Sí. Y Claro, por pero lo usted dijo tanto, que lo había grabado una persona de y la por lo familia y que era tanto, denunciante. yo creo que el foco No es así. relevante es ese medio probatorio fue grabado sin consentimiento, sí. Y fue aún así utilizado como prueba. Si ese no es el y tema. aceptado. El tema es quién No, lo sí graba es y el quién tema. denuncia. Si es no hay nietas denunciantes, eso es lo que le quiero decir. Y según la información de No la es- carpeta, es un tercero, es un ajeno a la Sí, familia el que graba. Carolina, y te digo con De mucho todas maneras respeto, hay un fallo condenatorio, pero sí, me parece que es tú súper tienes- importante en tú estas tienes cosas todo la el derecho puntualización. a confiar en tu fuente, y está bien. Pero yo no tengo por qué hacerme eco de lo que dice alguien que tiene acceso a la prueba, a la carpeta, y por lo tanto es parte del juicio. Tú, como cosa tuya. Es una puntualización. Pero no te porque voy a usted dar hizo la una cuña que afirmación. busca. No. Sí. Me parece que usted se viene en decir, entonces, digamos, retiro lo dicho. O Eso ofrezco no lo la- dije. Ya, pero no hay nietas denunciantes. yo creo que todavía falta bastante para saber los detalles de este asunto. Yo creo que el tema de que aparezca, por ejemplo, una grabación tomada sin conocimiento de las personas es totalmente distinto cuando se trata de estar viendo, qué sé yo, una infidelidad marital de cuando se está cometiendo un delito. Bueno, en Y general. eso cambia quién la presentó, probablemente, eventualmente es de importancia también para ver la situación completa. De Pero si es hecho, que efectivamente se está cometiendo un delito y se graba eso, yo tengo la impresión de que pasa por arriba de la típica situación de cuidado de no contar con la anuencia de las partes para poder mostrar ello si es que se está cometiendo un delito. De hecho, como en los principios de la ética más básica, la privacidad es un principio que no es superior a, por ejemplo, el Estado de Derecho, el interés público o las garantías de la infancia. Yo lo que quiero puntualizar es que me pueden hacer las preguntas que quieran, pero yo no puedo responder preguntas sobre la base de algo que está informando alguien a quien no conozco y que no tengo detalle de lo que se me está diciendo. Y está bien que tú confíes en tu fuente, pero yo no tengo por qué responder las preguntas vía WhatsApp de una parte interesada en el juicio. Bueno, agradecemos Gracias, ministra. a la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.